Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Les habla el doctor José Cotrina, médico asistente del Servicio de Medicina Interna del Hospital Cayetano Heredia. El día de hoy, continuando con las charlas de telesalud y telecapacitación del Hospital Cayetano Heredia, vamos a presentar a la médico residente de tercer año, la doctora Catherine Ramírez, con un tema importante que tiene un poco de prevalencia, si bien no es una enfermedad muy frecuente, se ha visto últimamente que hay algunos casos de pacientes hospitalizados con una creciente incidencia de este síndrome. Obviamente recordar que en la epidemia actual de la diabetes y obesidad se ha visto incrementos significativos de síndromes nefróticos. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Ramírez para que pueda comenzar con la exposición de síndrome nefrótico. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias al doctor Cotrina por la presentación. Bueno, vamos a hablar de un tema que, como dijo el doctor, cada vez se está escuchando más, ¿no? En los hospitales, de repente, como es un síndrome, a veces lo podemos pasar desapercibido, ¿no? En algunos centros de menor complejidad por la falta de algunos recursos. Pero el síndrome nefrótico, vamos a entrar a detallar algunas características importantes. No, primero, ¿cómo se define, no? Un síndrome nefrótico vamos de la mano que hay un compromiso renal de por medio. ¿Y cómo podemos identificarlo? Bueno, claramente, y uno de los marcadores más importantes es la proteinuria, ¿no? La cantidad de proteínas que podemos encontrar en la orina. ¿Y cuál es nuestro punto de corte en los cuales yo pongo la alarma para decir estoy frente a un síndrome nefrótico? Que ésta sea superior a 3,5 gramos en 24 horas. Esto mediante estudios de orina que se hacen, ¿no? Con una junta de orina en 24 horas para poder determinar la cantidad de proteínas en dicho momento. Bueno, pero también los pacientes, cómo llegan a la emergencia, cómo llegan a consulta. Tenemos presencia de edemas, ¿no? Edemas en miembros inferiores, edemas en miembros superiores. A veces el paciente está en anasarca, ¿no? Hay un edema generalizado. También va acompañado de hiperlipidemia, ¿no? Y por eso muchos de los pacientes es totalmente pertinente si nosotros tenemos la alta sospecha de pedir un perfil lipídico. Por otro lado, tenemos la hipoalbuminemia, ¿no? Con valores inferiores a 3,5 gramos. Entonces, estamos frente a un conjunto de características que son importantes desde la evaluación física hasta los resultados de laboratorio para definir a un síndrome nefrótico. Y una de las herramientas que tenemos en la emergencia o en los hospitales o en centros más pequeños de primera mano siempre es un sedimento de orina, ¿no? En la orina, ¿qué voy a poder yo ver? ¿No? La presencia de proteinuria, la presencia de lipiduria, ahí sí puedo ver cilindros y también hematuria, ¿no? Que lo que te dice que puede haber un compromiso, que puede haber que hay compromiso glomerular. ¿Cuál es la etiología? Porque estamos hablando de un síndrome. Entonces, el síndrome, pues, es un conjunto de características clínicas, laboratoriales. Pero, ¿qué es lo que causa realmente este síndrome? Lo que va a causar, pues, tiene múltiples, ¿no? Desde problemas primarios hasta secundarios. Cuando hablamos de secundarios, algunos recordarán, pues, toda la serie de exámenes que se solicitan, desde infecciosos, enfermedades autoinmunes, ¿no? Y de las primarias, tal vez las más frecuentes, sobre todo en el grupo adulto, focal y segmentario, membranosa, y también acordarnos que para el grupo etario menor, hasta los 12 años aproximadamente, podemos ver también presencia de síndrome nefrótico asociado a una etiología primaria de cambios mínimos, ¿no? Entonces, la causa más común. Vamos a ver que es una nefropatía membranosa, sobre todo en pacientes adultos, pero también vamos a encontrar bibliografía que te dice que la prevalencia, incidencia de esta va a depender mucho del contexto en los cuales los datos se recopilen, ¿no? De repente la prevalencia en un país de Sudamérica va a ser diferente a un país de Europa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos tener, ¿no? De preocupante con esta patología, esta etiología sindrómica? Que estamos perdiendo muchas proteínas, ¿no? Y el paciente con esta pérdida de proteínas lo conlleva a un estado clínico que muchas veces llega el paciente en anasarca, ¿no? Y una de las cosas que hay que tener en cuenta es la dimensión de pacientes diabéticos que tenemos actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la nefropatía
diabética también me puede conducir a un síndrome nefrótico, ¿no? Entonces los pacientes llegan con proteinurias, ¿no? Estamos hablando de más de 3,5 gramos en presencia de orina en 24 horas. Y tienen el antecedente, algunos que ya son diabéticos, otros no lo conocen y se puede hacer un diagnóstico reciente. Y la proteinuria, este síndrome nefrótico al cual nos enfrentamos, puede ir de la par con la diabetes que padece el paciente. Eh, Cuando hablamos de números, ya tenemos esta incidencia, prevalencia, más o menos están reportando 3 casos de síndrome nefrótico por cada 100.000 habitantes de adultos, ¿no? Esto, la gran mayoría, como ya habíamos mencionado, suelen estar correlacionados con nefropatías membranosas, el 40 a 70% glomerulonefritis membranoproliferativas, el 50% la nefritis lúpica, ¿no? Estamos frente a muchos problemas autoinmunes también con compromiso renal que dan síndrome nefrótico, del 5 a 25% con nefropatías por IgA también, ¿no? Que el manejo entre las diferentes patologías, si bien las manifestaciones clínicas se pueden, hay una unidad dentro del tratamiento con yecas, con aras, ¿no? Pero también, dependiendo de la etiología, nos enfrentamos a la posibilidad de dar terapia con corticoterapia, como lo vamos a ver, dependiendo de cuál sea el caso al cual nos enfrentamos. Por ejemplo, tenemos la glomerulosclerosis focal y segmentaria, una de las más comunes, más o menos son el 39% de todos los casos en los Estados Unidos, y sobre todo en los pacientes de raza negra ya pueden llegar a más del 50%. ¿Cuál es el problema primario acá, ¿no? Que va a haber un daño y depresión de los podocitos y va a haber una cicatrización glomerular, lo que va a originar pues esta progresión, ¿no? de la enfermedad renal y por consiguiente vamos a tener una proteinuria. ¿Cómo vamos a tratar este problema primario? Porque de los primarios, siempre a veces llegamos después de haber descartado todo el síndrome nefrótico de etiología secundaria, después de haber estudiado problemas infecciosos, autoinmunes, pero dentro de los problemas primarios, ¿cómo lo trato, no? Una vez identificado esta glomerulonefritis focal y segmentaria, eh, uso corticosteroides a dosis altas, ¿no? Y también existe la posibilidad de terapias de inmunosupresión, ¿no? La dosis de corticoterapia va en 1 miligramo por kilogramo, puedo usar hasta 80 miligramos por vía oral, pero también puedo subir la dosis hasta 2 miligramos por kilogramo, también por vía oral, cada 2 días. Los tiempos en los cuales se instaura el tratamiento suelen ser mayor a un mes, ¿no? Más allá de las 3 semanas hasta las 16 semanas para poder ver la remisión o progresión favorable de la enfermedad. El uso de inhibidores de calcinuria, que acá nos referimos justamente a los que vemos en mención, ciclosporina, tracolimus, es terapia inmunosupresora de primera línea de manera alternativa. Hay pacientes que pueden tener poca tolerancia a los corticosteroides y puedo utilizar tranquilamente como primera línea este tipo de inmunosupresión con ciclofosfamida y tracolimus, ¿no? Eh, bueno, ya cuando hablamos desde el punto de vista secundario, ¿no? En adultos, la terapia inmunosupresora no está indicada, ¿no? Porque no nos estamos enfrentando a un primario, ¿no? Como lo habíamos hecho en la primera instancia, pero acá ya vamos a ir tratando todo lo que implica el síndrome nefrótico y es por eso que vamos a ver en común en muchas de las patologías el uso de ECA, ARA2, ¿no? Justamente para abordar estas alteraciones hemodinámicas que presenta el paciente dentro de las diferentes patologías de manera adaptativa, ¿no? La causa es, en cuanto a las nefropatías, pues, que afectan a membrana basal, afectan más que todo a pacientes de más de 65 años y, ¿qué es lo que yo puedo ver para determinar que estoy frente a una nefropatía membranosa? De todas maneras, una de las herramientas más importantes y que podemos utilizar en los servicios de mayor complejidad que podamos tener a la mano o también pedirlo por laboratorios son los anticuerpos antiplar, de tal manera de que en primera instancia no tendríamos esa necesidad de pedir una biopsia renal. Pero si yo estoy sospechando de algo secundario que pueda coexistir con una nefropatía membranosa, también es pertinente
solicitar una biopsia, pero el antipliar es una herramienta muy útil para determinar este tipo de nefropatía, ¿no? La membranosa, que suele ser en pacientes mayores de 65 años, la más común. No, esto vamos a ver algunas tinciones, ¿no? De hematoxilina y eosina, ¿no? Los glomérulos con paredes rígidas, ligeramente engrosadas, pero esto es a nivel ya patológico, lo que vamos a ver las características en patología clínica, ¿no? Cómo se ve. Ahora, ¿qué es lo que yo uso de tratamiento, no? Porque acá ya no estamos, primero hablamos de la glomerular, focal y segmentaria, luego pasamos a la membranosa, entonces acá hacemos una restricción de sodio. En este tipo de patologías, ¿no? Síndrome nefrótico, la dieta de sodio que no debería exceder el paciente es de 2 gramos día, ¿no? Que es lo que te sugieren. Esta restricción de líquidos claramente tiene que estar presente y la adición de diuréticos de asa, ¿no? Mucho de la mano tenemos el uso de furosemida. También hay que tratar lo que se trata en realidad como síndrome nefrótico en las diferentes etiologías que ocasiona este síndrome, que la hiperlipidemia, ¿no? Inicialmente siempre va a haber la sugerencia de cambiar estilos de vida, pero el uso de estatinas siempre va de primera mano también por la gran facilidad que se tiene de acceder a este medicamento, ¿no? También vemos la terapia de anticoagulación para evitar los eventos de trombosis. Y el uso de SGLT2, si bien lo hemos visto el SGLT2 en diferentes patologías, ¿no? En pacientes diabéticos, también se puede considerar para el uso de la proteinuria dentro del manejo de este tipo de patologías. Ahora, acá vamos a hablar de cuándo tomar decisiones en cuanto a riesgo del paciente, ¿no? Pero vamos a ver, hay algunos criterios dependiendo de la disfunción de riñón, en qué situación se encuentra ahora para tomar decisiones. Y para ver el riesgo lo estipulan en bajo, moderado, alto o muy alto, ¿no? Vamos a ver que tienen en cuenta tanto los niveles de proteinuria, ¿no? Que no todas las veces en un síndrome nefrótico tal vez podamos tener unas proteinurias más de 3,5, pero va dentro de los criterios, pero también hay que tener en cuenta la filtración de tasa glomerular, ¿no? Que en ese momento puede ser normal, puede ser mayor de 60 o puede estar ligeramente alterada, ¿no? El riesgo alto, por ejemplo, tenemos a pacientes con ya tasas de filtración glomerular menores de 60, con una proteinuria más de 8, supera tranquilamente el punto de corte que vemos puesto de 3,5, por un periodo en el cual se le ha hecho el seguimiento del paciente durante 6 meses. Y muy alto, pues tenemos un síndrome nefrótico potencialmente mortal y la disminución rápida e inexplicable de la función renal, ¿no? Pacientes que pueden tener tasas de filtración menor de 30, menor de 15. Y va a depender del riesgo en el cual se pone la categoría al paciente para tomar decisiones. Si el riesgo es bajo, al paciente se le da la opción de ser observado, ¿no? Dentro de la patología membranosa. Si el riesgo es moderado, ahí ya puedo utilizar rituximab como una terapia, ¿no? También ciclosporinas o tacrolimus con o sin corticosteroides. Si el riesgo es alto, también hay que considerar el uso de rituximab, ciclofosfamida, más corticosteroides o también más rituximab, ¿no? Y si el riesgo es muy alto, hay que considerar la combinación de ciclofosfamida más corticosteroides. Si ven los diferentes tipos de manejo en las patologías del síndrome nefrótico, vamos a ver muchas coincidencias con el uso de ciclofosfamida, rituximab, corticosteroides, dentro de muchas de ellas, siendo de etiologías primarias, ¿no? Y luego está la de cambios mínimos, ¿no? Cambios mínimos, también llamada enfermedad nula o nefrosis lipoide, representa el 90% de los casos de síndrome nefrótico en niños menores de 10 años, algunos ponen como punto de corte 12 años, y más del 50% de los casos en niños mayores. Y lo que vamos a ver en la biopsia, ¿no? Una corteza renal con un glomérulo normal, con arquitectura preservada y túbulos mayoritariamente conservados, ¿no? Acá vemos otra imagen también. Ahora, el espesor de las paredes de los capilares glomerulares es mucho mayor que el de las membranas basales tubulares adyacentes.
¿Cómo manejo la patología de cambios mínimos que me va a originar también este síndrome nefrótico, cual el paciente puede llegar a consulta o a la emergencia, ¿no? Si no hay alguna contraindicación, acá de nuevo vemos la presencia de los corticosteroides. Podemos sugieren dos tipos de regímenes, ¿no? Utilizar prednisona o prednisolona. Hay que acordarnos que prednisona o prednisolona tienen la misma equivalencia, 1 miligramo por kilogramo día, hasta 80 miligramos por vía oral, o 2 miligramos por kilogramo hasta máximo 120, pero cada 2 días de 4 a 16 semanas. Y esto va a depender obviamente según de la tolerancia del paciente. Y la idea es que vaya reduciendo gradualmente hasta llegar a la remisión, ¿no? La dosis generalmente va de 5 a 10 miligramos semanal. Si existe alguna contraindicación, como lo hemos visto también en la patología membranosa, ¿no? Alguna contraindicación para para el uso de corticosteroides, se debe considerar el tratamiento. Nuevamente vemos la presencia acá de ciclofosfamida, ¿no? Micofenolato también, y rituximab. Entonces tenemos alternativas de tratamiento que siguen siendo de primera línea, pero va a depender mucho de la tolerancia del paciente. Y para el grupo etario menor, que también que es un número importante, ¿no? En cambios mínimos, la presencia de esta patología, acá ya nos presentan otros dos esquemas, ¿no? De 8 semanas y 12 semanas. Y acá vamos como todo en pediatría, siempre se administra por el peso, por metro cuadrado, ¿no? En la superficie corporal. Entonces, prednisona o prednisolona a 60 miligramos por metro cuadrado día, o 2 miligramos por kilogramo día hasta máximo 60 miligramos. Esto por un tiempo de 4 semanas. Y seguido bajamos un poco la dosis a 40 miligramos por metro cuadrado, o 1,5 miligramos por kilogramo hasta máximo 50 miligramos por vía oral. Pasamos al tiempo de duración de 12 semanas de este segundo esquema, ¿no? Donde también hallamos las mismas dosis, ¿no? De 60 durante las primeras 6 semanas. Va a cambiar un poquito el tiempo porque se extienden las semanas de tratamiento, y 40 también manejamos los mismos intervalos de valor para la dosis de tratamiento, cada 2 días por 6 semanas, ¿no? Vamos a ver que solamente se incrementa, pero el uso de tanto de prednisona o prednisolona para el grupo etario menor a 12 años está dado. Y lo otro, que cada vez también se ven muchos más casos, ¿no? De etiología asociada a nefropatía por IgA, ¿no? La glomerulonefritis es del tipo más común en realidad a nivel mundial. Acá en el hospital hemos tenido algunos casos, cada vez los vemos con más frecuencia o se pueden identificar más. ¿Y qué es lo que tenemos, no? Un paciente que presenta hematuria, proteinuria, y tenemos una enfermedad renal progresiva de base, ¿no? Hay que acordarnos que los pacientes con enfermedad renal con la alta sospecha igual tendremos que tener imágenes, los exámenes basales, por así decirlo, ¿no? Una urea, una creatinina, las proteínas que se ven ya en el sedimento urinario, las características del sedimento urinario importante, la presencia de cilindros, de los hematíes, las características de los hematíes que se ven, y con eso a poder hacer una unidad clínica. Entonces tenemos estas características. Obviamente la hematuria va de la mano de que te dice que hay un problema glomerular, pero tenemos las otras características del síndrome nefrótico, ¿no? Y esto asociado a IgA. Entonces, frente a qué yo voy a sospechar que los pacientes puedan padecer esta condición, ¿no? En la presencia de hematuria bastante importante, que puede ser macroscópica, y también la coexistencia probable que puede tener con infecciones de las vías respiratorias superiores, hipertensión y deterioro de la función renal, ¿no? A medida que va progresando la enfermedad, aparece en la hipertensión, una proteinuria significativa, llamémosle a 3,5 gramos en 24 horas, y disminución de la función renal. La tasa de filtración va a ir disminuyendo progresivamente, de 60 va a ir decayendo. Hemos tenido pacientes que pueden tener tasa de filtración menos de 15, y que son por esta nefropatía por IgA, ¿no? El diagnóstico, de todas maneras, va a llegar el paciente a biopsia, ¿no? Donde lo que vamos a demostrar son estos depósitos que están a nivel mesangial. Y estas muestras pues van a inmunohistología, ¿no?
acá nos dicen algo, ¿no? Que la biopsia puede no ser necesaria en pacientes que presenten nefropatía por IgA, hematuria microscópica asintomática y proteinuria mínima, eh, por la alta sospecha y porque la terapia no cambiaría, ¿no? ¿Y qué tipo de terapia le puedo administrar a un paciente que tiene nefropatía por IgA? Lo que acá ya hacen bastante énfasis es en tratar, pues, todo alrededor del síndrome nefrótico, ¿no? Los ECA, los ARA2, ¿no? Los tratamientos farmacológicos que son de primera línea, que según la tolerancia que presenta el paciente para este tratamiento y una proteinuria mayor a 0,5 gramos días con o sin hipertensión. Hay que acordarnos nuevamente, ¿no? Que este paciente, conforme vaya progresando la enfermedad, pueden aparecer los síntomas, signos y síntomas más groseros, ¿no? La hipertensión, la proteinuria en rangos mayores y el deterioro progresivo de la función renal. ¿Qué nos va a ayudar también con respecto al tratamiento? La dapaglifosina, la empaglifosina, ¿no? Los inhibidores del cotransporte de sodio, los SGLT2, que actualmente se usan en diversas patologías, en pacientes también con ICC, ¿no? Con diabetes, y estamos frente al contexto de un síndrome nefrótico que también ha tenido una repercusión positiva, ¿no? Estas van a reducir el riesgo de enfermedad renal terminal y en adultos con nefropatía por IgA y enfermedad renal crónica. Ahora, van a haber algunos ensayos clínicos, ¿no? Que el outcome fuerte es siempre el tema de hospitalizaciones, más que mortalidad. Entonces, al disminuir esta progresión rápida de la pérdida de la función renal, pues lo que va a suceder es que va a disminuir el número de ingresos a la hospitalización. Entonces es bastante óptimo poder utilizar estos medicamentos que van a ayudar al paciente a evitar acontecimientos que puedan ayudar a hospitalizaciones reiterativas, ¿no? Y en pacientes con proteinuria persistente que no toleren el tratamiento con YECA, con ARA2, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides también es una opción, ¿no? Pero siempre como hay que vigilar mucho, ¿no? El potasio con estos pacientes. Y en ocasiones, pues, siempre es mejor iniciar con YECA, con ARA, y de todas maneras tener en cuenta su uso, pero siempre vigilando los niveles de potasio para no tener pacientes con hipercalemia. La amiloidosis es una causa secundaria, pero también cuando decimos amiloidosis también puede ser una amiloidosis primaria o secundaria a otra entidad, ¿no? Pero es cuando tenemos estos pacientes con alta sospecha de amiloidosis, ¿qué decisiones tomamos, ¿no? Porque no es un porcentaje tan pequeño, es de 4 a 17% de los casos con síndrome nefrótico, ¿no? De una etiología idiopática, pero vamos de la mano al paciente que ya va a dos procedimientos o uno de ellos si es que tuviese disponibilidad en el centro donde estemos, uno que es la biopsia de grasa y el otro la biopsia de glándula salival, ¿no? Que van a pasar pues al menos unos 10 días y vamos a tener la etiología exacta si es amiloidosis o no a lo que nos estamos enfrentando. La fisiopatología en realidad de todas las características que hemos visto en síndrome nefrótico, pues básicamente se basa en la pérdida de proteínas, ¿no? ¿Y a qué se debe esto? Pues una proteinuria glomerular, ¿no? Caracterizada porque ¿qué cosa es lo que está aumentando? La filtración de macromoléculas a través de la pared del glomérulo, porque es un glomérulo dañado, va perdiendo la función, ¿no? Y se va deteriorando justamente la tasa de filtración glomerular y hay mucha pérdida de proteínas. El podócito es, ¿no? El principal objetivo, ya lo hemos visto también descrito en las primeras láminas conforme a las patologías primarias, ¿no? Y esto puede ocurrir de manera hepática tanto en adultos como en niños. La hipoalbuminemia va a ser otra de las características, ¿no? La pérdida de albúmina. ¿Y esto a qué se debe? A la excreción urinaria, ¿no? También estamos hablando, la albúmina es una proteína. Y los pacientes con síndrome nefrótico tienen una concentración de albúmina más o menos en 1 gramo por decilitro, ¿no? Y esto es menor a los pacientes, por ejemplo, hacen una comparativa, ¿no? Los pacientes que son tratados con diálisis peritoneal de manera ambulatoria y continua, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos tienen una pérdida significativa de albúmina. Vamos a ver, pues, acá unos cuadros interesantes, ¿no? La relación de la pérdida total de albúmina
con respecto a la concentración de albúmina plasmática en pacientes sometidos a diálisis peritoneal de manera ambulatoria continua, ¿no? Y justo ahí se compara con los puntos rojitos que va asociado al síndrome nefrótico. El edema que se va a presentar en los pacientes con síndrome nefrótico, la hipovoluminemia marcada, justamente es una de las causas con las cuales yo voy a correlacionar con tener la presencia de edemas, que puede ser en miembros inferiores, miembros superiores, o puede ser ya un estado generalizado. Y en consecuencia de esta retención renal primaria de sodio, también es que va a aparecer estos edemas en general, ¿no? Y bueno, acá hacemos un poco el tema de la relación de la presión oncótica plasmática intersticial en pacientes con síndrome nefrótico debido a la enfermedad de cambios mínimos y después ya que ha remitido, ¿no? Hay que acordarnos que cambios mínimos hacía una remisión. Es más, los pacientes niños que son diagnosticados con ello y después de recibir tratamiento, como ya hemos visto, con corticosteroides, hacen una remisión total de la patología sin muchas veces consecuencias posteriores, teniendo una adecuada recuperación del cuadro de fondo diagnosticado. Bueno, eso es un poco el esquema de cómo es el transporte de sodio-potasio, ¿no? Básicamente es acá donde se ve las alteraciones para que también este paciente pues llegue a un estado edematoso. Co- Y la hiperlipidemia y lipiduria, ¿no? La presencia de grasa, de lípidos en orina, son bien característicos también del síndrome nefrótico. Es bastante común, ¿no? Sobre todo los niveles de colesterol elevado y triglicéridos elevados. La lipiduria casi siempre la vamos a ver en las muestras de orina de los pacientes, pero hay que solicitarla, ¿no? Muchas veces no es un hallazgo que te arrojen todos los laboratorios. ¿No? Por ejemplo, acá esta es una muestra de orina justamente que hay una muestra de grasa, ¿no? Las gotitas de grasa claramente distinguibles de los glóbulos rojos porque tienen diferentes tipos de tamaño, como dice ahí, ¿no? Y hay como tienen una apariencia de cruz de Malta. Entonces, más o menos esa es la idea de cómo ver el examen de orina para identificar que haya lipiduria. Y bueno, para justo lo que veíamos, ¿no? Para el diagnóstico ya más o menos lo hemos conversado de las diferentes patologías. Hay que determinar si es primario o secundario, pero lo que te marca en general un síndrome nefrótico son la lipiduria, en primera instancia los niveles de proteínas, ¿no? En orina, que el punto de corte siempre suele ser más de 3,5 gramos en 24 horas. De la mano también con valores de colesterol o triglicéridos elevados, y todo ello hacer unidad clínica a niveles de albúmina bajos. Y bueno, ya dependiendo de eso de las otras patologías, porque hay que descartar todo lo secundario, entre ellas las infecciosas, las enfermedades autoinmunes, hay que buscar también las etiologías primarias, ¿no? Y dentro de las etiologías primarias ya hemos visto las más importantes, ¿no? Dependiendo del grupo etario, puede ser focal y segmentario, puede ser membranosa, si es tal vez un adulto mayor, de cambios mínimos, si es un niño, ¿no? Un niño adolescente. Pero vamos a ver ciertas coincidencias en el manejo de algunas patologías primarias sobre todo, ¿no? Y también hay que acordarnos que el edema, que es tranquilamente una de las cosas que más padecen los pacientes, así como es la pérdida excesiva de proteínas y niveles bajos de albúmina, bueno, también tenemos de la mano el uso de YECA, SARAs, ¿no? Los inhibidores de SGLT2. Todo ello nos va a ayudar a mejorar la clínica del paciente y disminuir las complicaciones que puede tener la enfermedad. ¿No? Estos son ya más o menos los estudios, ¿no? Para complementar, ¿no? Los de las patologías secundarias, ¿no? Los serológicos que habíamos visto. Siempre comencemos frente a la sospecha de enfermedad autoinmune, un ANA y los niveles de complemento, ¿no? Los complementos, sobre todo frente a una enfermedad autoinmune, te pueden decir que esta tiene actividad y por qué no mencionar aquellos pacientes que pueden tener una nefritis lúpica también como causa de este síndrome nefrótico, ¿no? Y las enfermedades infecciosas, siempre hepatitis B, hepatitis C, hay que recordarlas para solicitar y ver, ¿no? Si tenemos un resultado positivo que puede ser la causa de este síndrome nefrótico.
Y la electroforesis y inmunofijación también va siempre como parte de estos estudios y vale la pena, ¿no? Hay que ver que estos pacientes pueden tener algunas discrasias sanguíneas o estemos sospechando pacientes con mieloma. Vale la pena de todas maneras hacer estos estudios como parte del screening de un síndrome nefrótico que todavía no se encuentra bien definido cuál sería la etiología de base. ¿No? Y la biopsia renal, que es pertinente en la gran mayoría, ¿no? A menos que encontremos algo contundente que nos pueda decir que es por un motivo específico, pero hasta como ya hemos hablado de la patología membranosa, que con el antiplar, por ejemplo, tenemos tal vez ya no la necesidad de hacer una biopsia renal en primera instancia, porque un resultado positivo me va a dar esta enfermedad, ¿no? Voy a tener la seguridad de, pero eh, ante la sospecha de que pueda coexistir otra patología que pueda sumar al problema, también te sugieren que puedes agregar, ¿no? La biopsia renal como una herramienta de gran utilidad para ello, ¿no? Pero es un procedimiento invasivo, ¿no? Que hay que tener consideraciones de todas maneras en posibles complicaciones y tener los cuidados pertinentes para poder realizarla. Un paciente que llega en un estado hematoso a la consulta o la hospitalización, que ingresa por emergencia, vamos a ver pacientes en la SARCA que no va a ser posible en primera instancia la biopsia renal, ¿no? Por el difícil acceso y el riesgo de complicaciones que pueda haber. Y bueno, ya el tratamiento, que es lo que habíamos mencionado y se reitera en la mayoría de patologías, el uso de IECA, ARA, SGLT2, este es el tratamiento sobre todo por toda la clínica y sintomatología que presenta el paciente, porque la fisiopatología, pues, ya hemos visto todo lo que origina, ¿no? Y la edema, la hiperlipidemia también no hay que olvidarnos. Cambios de estilos de vida va de primera mano, pero también con el uso de estatinas y los diuréticos y la dieta restrictiva, la restricción de líquidos, el consumo de sodios que ya habíamos hablado, ¿no? 2 gramos día no debería ser superado. Son puntos a tener en cuenta dentro del manejo apenas tenemos identificado a este paciente y durante la estancia que pueda tener o seguimiento y que lleva a hacer el resto de estudios para poder determinar la causa. O sea, puedo ir tratando al paciente, ¿no? Con todo ello, los edemas, la hiperlipidemia identificada, los antiproteinúricos, todo ello nos va a ayudar conforme vayamos avanzando con los estudios para determinar la etiología exacta y ya una vez identificada la etiología exacta podemos tratar, como hemos visto, ¿no? Con algunos corticosteroides, también tenemos como opción los inmunosupresores, que ya hemos visto ciclosporina, ¿no? Tacrolimus, rituximab también como terapias que siguen siendo de primera línea, pero alternativas tranquilamente a aquellos pacientes que hacen que no les va tan bien o que tengan cierta intolerancia con el uso de corticoides. Y hay que acordarnos que frente a un evento, a un paciente con síndrome nefrótico, podemos tener eventos de trombosis, con lo cual no hay que dejar pasado desapercibido el tratamiento, siempre el uso de tener a la mano la opción de uso de heparina, ¿no? Warfarina, mientras el paciente todavía se encuentre dentro de este estado que ya hemos descrito, cuáles son las características exactas. Bueno, ese es todo, un poco del enfoque en qué etiologías pensar, y el manejo que le podríamos dar tanto a la presencia de signos y síntomas que tiene el paciente, como también una vez identificada la causa, las terapias alternas y los tiempos estimados que pueden ser bastante prolongados, y si se puede llegar a la remisión completa de la etiología identificada. Bueno, eso es todo.